Turbay, y ahí pude entrar en contacto con Diego Cordobés y con Pérez de Cuellar, quienes fueron los que me apoyaron ¿Para el mural? Para el mural de Alejandro Obregón, que tiene 20 metros y se llama Atardecer en los Andes, en el Salón de Delegados. Pero mire, ese es un logro, María Paulina Espinosa, que yo creo que la gente que lo sabe, y qué bueno que estos programas tengan la oportunidad de contar. Claro. Porque la mayoría de los programas se hacen preguntas en términos políticos, sí, y es muy importante, indudablemente, que la gente sepa nuestras propuestas. Pero saber lo que ha sido la vida de la gente. Mire, el orgullo de los colombianos. La lucha. Y la lucha que sé que usted tuvo para poder lograr ese mural en las Naciones Unidas, eso ha sido la admiración mundial. Pero, María Eugenia, mire el respaldo que me dan los conservadores. Rodrigo Lloreda era el ministro de Relaciones Exteriores. En esa época, sí. Y yo lo llamo y le digo, Rodrigo, por favor, mandan al maestro Estoy hablando Alejandro. de la época de Belisario Betancur. Claro, pues es que es lo que te voy a contar. Entonces, cuando yo llamo al presidente Betancur, que tú fuiste su lujosa viceministra, que desde yo será ser ministra, lo llamo y le digo, presidente, yo tengo una idea que hacer algo por Colombia, me pongo las pilas, me dijo, pero mija, pues mija, si a usted lo que le sobran son pilas. Entonces llamo a Rodrigo Lloreda y le digo, mira, págale el... Lo digo de Lloreda. Y le digo, págale el tiquete a Alejandro Obregón, que yo lo alojo en mi casa en Nueva York. María Eugenia, cuando volvió el presidente Belisario Betancur al año a inaugurar Naciones Unidas, se descubrió el mural con el presidente Betancur y con el alcalde Carlos Albán. Yo me acuerdo, eso fue emocionante. De las cosas más emocionantes de nuestra vida internacional, impactante fue esa. Y ahí me pasa el presidente Betancur a cónsul en Nueva York. Imagínese este premio que me han dado. Esa fue ahí estuve 2 años con la experiencia de manejar 500.000 colombianos que en ese momento vivían en Nueva York y que el 70% estaban indocumentados. Sí. Ahí es donde nace la ley de la doble nacionalidad. De la doble nacionalidad. María Paulina estaba de cónsul en Nueva York y yo estaba de cónsul en Los Ángeles. Estábamos de gemelas. Estábamos de gemelas en la misma época. Bueno, vamos a una pausa y ya continuamos con María Paulina Espinosa, nuestra representante mujer al Parlamento Andino por Colombia. Años, 27 años. Bueno, queridos amigos y amigas, teleamigas todas, estamos con María Paulina Espinosa en este diálogo tan fructífero y tan apasionante sobre su vida, sobre su quehacer y sobre lo que proyecta hacer en estos momentos. Bueno, vamos en Naciones Unidas. ¿Qué pasa cuando llega a Colombia? Bueno, después de 4 días en Nueva York, de quemarme los pies con las patoneadas en ese clima tan caliente, de congelar en el invierno, yo le digo a mis hijos, yo ya no quiero vivir más acá y renuncio. Cosa que el verbo renunciar lo saben muy pocos políticos. Y me vengo al Consejo de Bogotá, María Eugenia, y salgo elegida. Consejo admirable. Hernando Durán, Luis Carlos Galán. Sí, claro. Los personajes de la política más importantes estábamos en el Consejo de Bogotá. Lo mejor del Partido Conservador, Jaime Arias Ramírez. Jaime Arias. Bueno, es que más estaba en... Pero era un consejo que no nos pagaban, era un consejo de honor, porque era un consejo honorífico. Sí, que eso ahora me ha perjudicado para mi jubilación. Pero fue un consejo verdaderamente que fue muy importante para mí y que usted no sabe lo que yo aprendí en ese momento, que llegué a ser hasta vicepresidenta del Consejo, recorriendo los barrios, recorriendo los problemas de agua potable, de escuelas, los problemas de salud. Hernando Durán inauguró más de 6 hospitales, como el Simón Bolívar, que había dejado planeado el presidente Pastrana. Es que mire cómo se enlazan las cosas. De la vida. Sí. Y me toca a mí venir a inaugurarlas con Hernando Durán, con la admiración que yo le tuve al presidente Pastrana, viejo Misael. Y entonces allí trabajábamos con unos equipos increíblemente ejecutivos y se hacían las cosas.
y se llevaba un control político, pero había una unidad de criterio en salvar a la ciudad, y había un respeto por los concejales, y de ahí salto a la Cámara de Representantes. Qué maravilla ¿Por qué salto a la Cámara de Representantes? Porque me voy a acompañar a Andrés Pastrana en su campaña presidencial, creando un movimiento que se llamaban Liberales con Andrés. Sí, señora. ¿Te acuerdas? Sí, señora. Yo siempre de vestido rojo, y el presidente Pastrana Andrés me decía, bueno, ahora le toca Pumpura el discurso en Ovejas. Ah, no, ahora le toca Marinés pero Castro. un minuto, ¿no? Es que yo estuve con ustedes, Claro. es decir, recorrimos todo el país. Me acuerdo perfectamente de esa campaña del Partido Conservador y me acuerdo que a ti te ponían como la persona que manejaba toda la parte del liberalismo, claro. María Inés. También, que María fue mi Inés, gran compañera. María Inés, una mujer ¿Y espectacular. ahí qué pasa? Que perdemos la presidencia de la República, pero yo salgo electa a la Cámara de Representantes y me toca de compañera de pupitre a Ingrid Betancourt, que había salido por el Partido Liberal. Y fue cuando nacieron los famosos mosqueteros del proceso 8000. Los tres mosqueteros. Que estuvimos en esa lucha tan aferrada y tan peligrosa, porque hasta tuvimos amenazas de muerte y de todo. Ahí es donde le cuento que yo tuve que sacar a mis 3 hijos del país. Pasa el Congreso, volvemos a la campaña del presidente Andrés Pastrana y sale el presidente electo, y lógicamente con esa caballerosidad de él, con esa elegancia y con esa dignidad me llama y me dice, yo quiero que tú seas mi ministra de Turismo. Sí. Por la experiencia de Bogotá y de Cundinamarca y todo lo que yo había hecho, que ustedes van a ver en la foto, los convenios culturales y turísticos con Venezuela, con Ecuador, con Bolivia y con Quito. Yo tengo condecoraciones del Consejo de Quito, tengo diálogos con toda la gente de Venezuela. Yo tengo esa experiencia desde hace casi 25 años. Entonces, eso es lo que me presenta en ese bagaje para ir al Parlamento andino, porque conozco el tema. Terminando ya esto, me llama el presidente Pastrana y me dice, está la Expo Hannover. No, primero fue Expo Hannover, Expo ¿no? Hannover, entonces era una responsabilidad, María Eugenia, porque era manejar Colombia en ahora en Shanghái. Claro. Yo acabo de venir de Shanghái. Pero usted vio el equipo de Shanghái Shanghái que tiene el presidente Uribe, que son 20 personajes. Yo era solita con 4 personas, entre ellas nuestro amigo Felipe Uribe. Felipe Uribe, que fue el espadachín tuyo para manejar esa. Llego a Hannover, María Eugenia. En Hannover no hay embajada, porque la embajada está en Berlín. Está en Berlín, sí. Y encuentro el pabellón de Colombia era una maravilla, porque era una manzana de grande, pero encuentro 20 camiones, ¿cómo se dice? Los cajones esos de donde llevan las cosas para armar un stand. 20 cajones de estos tan grandes como este estudio. Y me dicen, aquí está esto para que usted lo maneje con estas 2 personas. Afortunadamente había 2 muchachos que hablaban alemán y empezamos a armar el stand de Colombia, que fue un espectáculo. Era en madera teca, entonces la gente quedaba fascinada. Un diseño espectacular. Me colaboró la Federación de Cafeteros poniendo el café para vender allí, que se moría la gente de la felicidad. Me colaboró la Galería Cano para poner sus exposiciones. Pusimos todo un stand. Pues fue tan llamativo que nunca me olvidará la expresión del rey de España, cuando estuvo allá visitándolo. Se deslumbró cuando nosotros lo metimos al cajón donde estaba el Museo del Oro y prendimos esas luces. Y decía, pero es que ese es el tesoro de América. Sí, qué belleza. Tuvimos también el apoyo de la parte de la que maneja aquí las artesanías de Colombia, que la gente se volvía loca. Tuvimos el salón de delegados donde, para mucho honor, en ese momento, tuvimos la visita del rey de España, de la princesa de Mónaco, de la reina de Dinamarca, del presidente de Venezuela, que en ese momento era el presidente Chávez, y del presidente del Ecuador. Luego, el vínculo que yo he tenido con los países andinos ha sido muy profundo. Muy grande. Bueno, vamos entonces rápidamente. Sale de Hannover y de ahí salta como embajadora. No. De ahí llega el presidente, en ese momento Álvaro Uribe Vélez, a Hannover a conocer la feria con su hijo. Y se alojan en mi casa porque yo tuve que alquilar una casa porque ya no había embajada, ni había nada. Sí, me acuerdo perfectamente que le tocó de su pecunio hacer todo eso. De mi pecunio, porque nada de eso pagó la Cancillería, para ser francos. Bueno, llega